¿Qué pasa en el suelo? Cuando se produce la lluvia, parte de la lluvia ingresa al suelo y parte se pierde por lo que se llama escurrimiento superficial, que depende de la pendiente que tenga el suelo. Si el suelo, estamos en una llanura, que no hay ningún tipo de diferencia o ningún gradiente, no ocurre escorrentía, pero en una zona con una pendiente, aunque sea mínima, ocurre escurrimiento. El agua que ingresa y que permanece almacenada en el suelo durante 48 horas es lo que se llama agua gravitacional. Se llama así porque está sometida a la presión atmosférica y entonces es efímero, no puede ser aprovechado por las raíces. En cambio, pasadas esas 48 horas, comienza un estado que se llama agua capilar, que sí es aprovechada por las raíces para todas las funciones que hemos hablado. El suelo, si no hay otro tipo de precipitaciones, se va desecando y en un determinado momento ocurre lo que se llama agua higroscópica, que es el agua que está retenida muy fuertemente por las piedras, digamos, por el suelo, no es aprovechado por las raíces. En el gráfico hay otros tipos de flechas, ¿no es cierto?, laterales, pero esos no los tenemos en cuenta por lo general cuando hacemos la estimación del consumo. Cuando vemos el consumo de agua, tenemos que tomar un cultivo en una determinada estadio fenológico. Y por un lado debemos considerar lo que ya vimos, ¿no es cierto? Atmósfera, suelo y lo que estaba hablando del cultivo y su estado fenológico. La demanda atmosférica era el resultado de la combinación de la radiación, de la temperatura del aire, viento, etc. Y eso va a exigir, ¿no es cierto?, que la planta extraiga agua y que la transpire. Esa demanda atmosférica hace que la transpiración sea excesiva, mucho más importante en momentos que esos elementos que había hablado antes estaban en su máximo potencial. Un día con mucha radiación, alta temperatura y viento, la necesidad de transpirar es más importante que un día nublado. ¿Cómo entra el agua? El agua entra por un proceso de absorción de las raíces y va ascendiendo por una diferencia de presión desde la parte del suelo hasta la parte aérea. También hay evaporación del suelo como resultado de la acción de esa demanda atmosférica. Esos elementos forman parte de lo que es el consumo. Volvemos a repasar la cuestión, es decir, tenemos un ingreso de agua por precipitación, una pérdida por escurrimiento. En suelo se llama infiltración el agua que penetra hasta el nivel de las raíces. Más allá del nivel de las raíces, esto se llama percolación o drenaje profundo. Es decir, que el consumo de agua por parte de las plantas va a ser igual a lo que llegó por precipitación o riego y lo que se pierde por escurrimiento, por percolación y de acuerdo al contenido de humedad que tenga el suelo. Vamos a ver ahora la siembra directa y las relaciones suelo, planta, atmósfera. Y en un primer momento vamos a retomar el mismo gráfico del desarrollo de un cultivo y en el momento inicial el suelo está cubierto por residuos de la cosecha del año anterior. Entonces ya hay una modificación en las condiciones del suelo. Cuando la planta, cuando se siembra, perdón, cuando sembramos, ¿no es cierto?, ya la cama de siembra es distinta porque está protegido por esa cubierta y entonces vemos cómo se desarrolla el cultivo protegido de estos elementos del ambiente que hemos hablado, radiación, temperatura, viento, etc. Podemos decir que la siembra directa aumenta la captación del agua precipitada, disminuye el escurrimiento porque opone obstáculos para el desplazamiento lateral del agua,
Mejora la oportunidad de siembra, porque a veces no ha llovido, pero se dispone de agua almacenada por esta cubierta. Mejora las condiciones para la emergencia, porque también actúa sobre la temperatura del suelo. Disminuye la evaporación del suelo, porque pone un obstáculo a ese proceso de responder a la demanda atmosférica. Mejora la infiltración de agua en el suelo y finalmente mejora el almacenamiento del agua en el suelo.